Argentino. A mis padres, que me enseñaron el valor de las cosas y el sacrificio. 1.1. Antecedentes. La Edad Media había llevado al papado a convertirse en un estado secular y al papa en el monarca que controlaba un amplio territorio de Italia. La caída del Imperio Romano, la falsa donación de Constantino a los papas y la crisis general llevó a los reinos a aceptar el papel del papa como árbitro de la situación política y a considerarlo como último destello del poder del desaparecido imperio. La consolidación de los reinos de Europa Occidental vino a cuestionar este poder papal, lo que condujo al intento del poder secular de controlar la Iglesia por parte del poder secular. Las luchas dentro de la Iglesia Católica entre los siglos XIV al XVI, con varios papas y antipapas, habían desprestigiado aún más la institución. Algunos intentos de reforma habían fracasado. La Orden de los Franciscanos había denunciado en numerosas ocasiones los abusos del Papa y la Curia, llegando a llamarle Anticristo, pero nada había cambiado en Roma durante siglos. El enfrentamiento entre el Papa Bonifacio VIII y el rey de Francia Felipe IV por el dominio del sur de Italia llevó al sometimiento del primero al poder real francés. La sede papal se trasladó a Aviñón para que el monarca lo pudiera controlar con mayor facilidad. Se produjo en este tiempo la paradoja de que estuvieran en la silla de San Pedro varios papas y antipapas. Los intentos por cambiar la situación por parte del movimiento conciliar fracasó, y la llegada al papado de los Medici en el siglo XVI produjo una de las épocas más oscuras de la historia de la sede romana. La Iglesia se encontraba tan corrompida, alejada de su labor y propósito, que fueron muchos los que cuestionaron su legitimidad moral. Uno de los críticos más destacados fue el teólogo y filósofo John Wycliffe. John Wycliffe. John Wycliffe, filósofo escolástico, traductor bíblico, profesor de Oxford y teólogo, criticó duramente el poder temporal de los papas, el lujo de las iglesias y las ceremonias alejadas de la sencillez evangélica. En 1374, acompañó a una comisión real a la ciudad de Brujas para discutir con los representantes del Papa Gregorio XI las desavenencias entre el rey inglés y el pontífice. Tras regresar a Inglaterra, el teólogo escribió varios tratados criticando el poder de la Iglesia, las indulgencias y la simonía. Después publicó un tratado titulado De Civi Dominio, el dominio civil, en el que afirmaba que las posesiones de la Iglesia debían pasar al Estado y que Dios quería una Iglesia pobre. El Papa Gregorio XI condenó sus ideas, pero el teólogo no se retractó. Se citó a Wycliffe a que se presentara ante el obispo de Londres. Cuando éste quiso retenerlo, la presión popular le obligó a que lo dejara partir. La protección real impidió que fuera juzgado, pero fue excomulgado por la Iglesia de Roma. El teólogo desarrolló varias líneas argumentales que condenaban a la Iglesia Católica, afirmando que una Iglesia invisible, verdadera, se encontraba dentro de la Iglesia oficial. Condenó al papado, el monacato, y defendió la pobreza de la Iglesia. Su mayor aportación fue la traducción de la Biblia al inglés. En esta labor fue ayudado por varios colaboradores como Nicolás de Herford. Tras su muerte, en el Concilio de Constanza, el 4 de mayo de 1415, Wycliffe fue declarado hereje. Sus restos fueron desenterrados y quemados, pero su legado continuó, preparando el terreno para la reforma que llegaría un siglo más tarde a Inglaterra. Juan Hus. Juan Hus, un sacerdote, filósofo y profesor en la Universidad de Praga, recibió la influencia del trabajo de John Wycliffe y tradujo algunas de sus obras a principios del siglo XV, a pesar de la prohibición que había sobre ellas por parte de las autoridades eclesiásticas. Desde el púlpito de la capilla de Belén, en Praga, Hus criticó la doble moral de sacerdotes y obispos. Al principio, el arzobispo Zbigniew Zaitz apoyó al teólogo, pero finalmente los requerimientos del Papa Inocencio VII le pusieron en su contra. En aquel momento se produjo un nuevo cisma con el Papa Gregorio XII en Roma y Benedicto XIII en Aviñón. El rey Wenceslao apoyó al primero para conseguir el reconocimiento como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.